Hablar de avances o logros en el sistema de la salud constituye simplemente un bochorno. Es un bochorno con respecto a la terrible problemática que vive el pueblo cubano, que sufre el pueblo cubano, precisamente por la falta de servicios médicos adecuados, porque ni siquiera se les respeta el derecho a la salud, entre otros muchos que se les violan continuamente. El sistema de salud es un caos prácticamente en la actualidad, se ha ido cada vez deteriorando más y no imagino hasta dónde llegará este deterioro y este caos dentro del sistema de salud. Voy a empezar con 3 ejemplos concretos para después, poderte dar otras razones. En estos últimos meses en los que el señor Fidel Castro se agravó de su salud, pues se pudo constatar cómo recurrió no a la salud médica cubana, sino a un médico español, a un afamado médico español que es quien tiene a su cargo el tratamiento del señor Fidel Castro. El antiguo viceministro de Salud Pública, el señor Abelardo Ramírez, ya fallecido hace unos pocos años, siendo viceministro de Salud cuando comenzó con un problema gástrico, que se le diagnosticó un tumor gástrico precisamente, donde se fue a operar fue a Francia, no se operó en los hospitales cubanos. También conozco el caso del señor Domingo, neurocirujano Domingo, que trabaja en el hospital CIMEC, quien además ha sido durante muchos años del team médico que atienden personalmente al señor Fidel Castro, pues presentó hace algún tiempo un problema en un ojo, un problema ocular, y se fue a atender a Inglaterra, y es donde se hace su seguimiento todos los años. O sea, ninguno de estos casos optó por los logros, los avances del sistema de salud cubano. Eso ya por ahí uno puede tener cierta noción de qué es lo que ocurre. Ahora bien, evidentemente hay logros y hay avances, pero en una pequeña fracción del sistema de salud. O sea, estos constituyen o se corresponden con los lugares donde de modo exclusivo y excluyente se atienden a los extranjeros que vienen acá al país a recibir atención médica, a los miembros de la élite del poder, sus familiares, y donde además se atienden a los militares de alto rango. En estos privilegiados centros hospitalarios, policlínicas, pues se brinda un servicio de salud óptimo, de primera calidad, con todos los recursos, con todos los medicamentos que existen a nivel mundial, con muy buena calificación de los médicos, pero en estas clínicas los cubanos de a pie, por supuesto, no pueden, se les tiene negado el acceso, no reciben atención médica en este tipo de lugares. Ejemplos de este tipo de instituciones lo constituyen la Clínica Internacional Cira García, el CIREN, el Centro Internacional de Restauración Neurológica, el Hospital Almejeiras, que muchos de sus pisos están destinados exclusivamente para extranjeros y otros tantos pisos son para dirigentes y familiares del régimen. También está el Fran País, la Clínica Col, que es de los militares, está el Hospital CIMEC, o sea, el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, y otros que son, como ya le digo, exclusivos y excluyentes para la casa que está en el poder, no para la población en general. Las instalaciones que brindan servicio a la población en general, pues todas constituyen un caos. Están en ruinas la mayoría de estos hospitales. Aquí en La Habana, por ejemplo, puedo mencionar la Dependiente, o sea, el Hospital 10 de Octubre, el Hospital La Benéfica, el Hospital Julio Trigo, el Calixto García, el Hospital Emergencia. En todos
hay grandes efectos constructivos, hay grandes deterioro constructivo, hay problemas con el agua, los baños están sucios, cuando los pacientes ingresan deben de proveerse desde la comida, el agua muchas veces, conseguir hasta reactivos para que los médicos puedan hacerle estudio de sus enfermedades, deben de llevar todos los enseres como sábanas, toallas, la cubeta para bañarse y almacenar el agua. O sea, es todo una gran dificultad, grandes limitaciones, pero además la asistencia médica es mala, pues los médicos que trabajan lo que ganan es alrededor de $20 mensuales y están desmotivados por completo. No hay una motivación profesional, pues no pueden resolverse sus necesidades básicas con los salarios que perciben y por tanto eso se traduce en una mala atención a los pacientes. Hay carencias de recursos de todo tipo. Lo mismo puedes encontrarte que no te puedes hacer una placa en un hospital porque no hay reactivo, que puede estar roto el equipo de ultrasonido. En la mayoría de los hospitales no se realizan resonancia magnética, no se realizan tomografías, muy pocos hospitales tienen estos equipos. Nos encontramos que, por ejemplo, los cirujanos no tienen instrumental para desarrollar la cirugía endoscópica, algo tan normal ya a nivel internacional. Hay una gran carencia de enfermeras, de trabajadores de otros servicios, puesto que como son tan magros los salarios, pues nadie quiere desarrollar estas actividades. Muchos médicos se dedican a estar de taxistas con sus vehículos, otros trabajan en pizzerías, otros trabajan en distintas manifestaciones, menos en su profesión, que no les rinde para vivir. Tenemos también que el sistema de salud, todo sistema de salud descansa en la atención primaria. Acá se daba como uno de los grandes logros de esta revolución el programa de médico y la enfermera de la familia, que es el pilar donde descansa la atención primaria. Pues en la práctica, ¿qué es lo que ha sucedido? La mayoría de los consultorios están cerrados. Prácticamente ese programa ha desaparecido y no se ha tomado ninguna alternativa para suplir ese programa. ¿Qué tenemos entonces? Que en todo el país pues no hay un programa de asistencia médica en el nivel primario que logre afrontar todos los problemas de salud en incremento que existen en el país, pues son muchas las enfermedades transmisibles y no transmisibles que atacan a la población cubana. Ya son frecuentes las epidemias de dengue durante todo el año, prácticamente se ha hecho endémico, la leptospirosis, la meningoencefalitis, los brotes de enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas. Hay un alto grado de parasitismo en la población, un alto grado de desnutrición, de alcoholismo, tabaquismo. Puedo mencionarte antiguos programas que se realizaban o que más o menos en algún momento funcionaron, como la detección del cáncer de mama. Ya actualmente hace varios años no se realizan mamografías masivas. Esto ha traído como consecuencia que cada vez las mujeres debuten con cáncer de mama en edades más jóvenes y en estadios más tardíos, cuando ya la solución es prácticamente mínima, es paliativa. El gobierno no ha tomado ninguna medida para afrontar esto. Como la mayoría de los consultorios están cerrados, pues no se llevan otros programas como es el de cáncer de próstata, como pudiera ser el seguimiento de los embarazos, el cáncer cérvico-uterino, que también se han ido incrementando los casos, la tuberculosis, que ha tenido un gran índice, un alto índice en estos últimos años, una alta incidencia durante los últimos tiempos también. O sea, todo es un caos. ¿Sí? Hablar de logros, hablar de avances no es más que desconocer la realidad que vivimos los cubanos, que es bastante triste y bastante desesperante.